Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes que se hacen los estudiantes de este segundo módulo de la Escuela Bíblica Minutos de Amor. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Gracias por conectarse hasta ahora con nosotros. Estamos ya transmitiendo vía Facebook Live. Hay otros estudiantes que están en la sala de Zoom. Así que les doy un saludito muy especial a Adriana María, a Ana María, Antonio, Griselda, Lucía y a Guillermo, que están en este momento aquí en nuestra sala por Zoom, y también a Rosam, a Sandra Liliana y otros 6 participantes más que ya están vía Facebook Live. Ustedes saben que progresivamente se van uniendo otros estudiantes aquí a nuestra jornada, así que sean todos bienvenidos, bienvenidas. Victoria, qué rico que estés de nuevo con nosotros. Victoria se une desde el Perú. Así que siéntanse orgullosos que están en una escuela internacional de hermanos, de personas que quieren profundizar su conocimiento y su fe pues en la Sagrada Escritura, y de manera especial en este curso vamos a sumergirnos en todo el tema paulino, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo el corpus paulino, cómo toda esta propuesta teológica nos permite estar, digamos que, sumergidos en una gran tradición de la iglesia primitiva que estamos hoy invitados a renovar. Por eso es importante que le pongamos muchísima atención eh, a todo lo que vamos a ver a nivel introductorio. Así que estoy compartiendo los últimos links a las personas que lo están solicitando. Ustedes ya saben que los que estamos en el aula de Zoom, les solicitamos apagar pues sus micrófonos, y ya saben que si la señal se pone un tricito débil, pues apagamos también las cámaras en dado caso, para que pues no tengamos ningún tipo de interferencia. Bien, Diego Humberto también ya está en línea. Muy buenas tardes para ti. Mari también, una gran y asidua estudiante, también ya está en línea. Bien, tenemos ya varios estudiantes. Entonces, nuevamente bienvenidos todos. Que el Señor pues nos bendiga y nos guarde en este momento de estudio. Paola, muy buenos días, buenas tardes, perdón, desde Villavicencio. Yo sé que estamos desde todo Colombia, Antioquia presente, Bogotá presente, Villavicencio, desde el Perú. Hay otros compañeros que se unen desde Orlando, Florida. Sé que la costa colombiana también está presente. En fin, hay una pluralidad muy bella de estudiantes y de personas que pues se unen a esta iniciativa formativa. Entonces, en aras de premiar la puntualidad, vamos a iniciar, y los compañeros que pues lleguen más tardecito se van uniendo de manera paulatina. Entonces los invito a que hagamos nuestra oración. Ustedes saben que algo importante en nuestra escuela bíblica es que nosotros no nos sumergimos en la palabra para estudiarla como simples curiosos, ¿no? De algún texto antiguo, o como personas que van a mirar a ver qué cosa extraña encuentran, sino que nos acercamos como hombres y mujeres de fe. Y en esa medida le extractamos los grandes tesoros. Por eso es importante que antes de orar, estudiar, meditar la palabra, siempre hagamos la oración. Desde Chicago, y Gloria está desde Cali. Entonces, qué bonito. Laurit ya se va a unir también. Laurit, si no estoy mal, viene del Valle. Bien, entonces los invito para que hagamos este momento de oración con la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 8 al 16. Entonces vamos a buscar todos nuestra Biblia. Vamos a buscar nuestra Biblia y nos vamos a ubicar en la carta a los Filipenses. Repito, capítulo 3, versículos 8, perdón, sí, 8 al 16. Y pidámosle al buen Espíritu, al Santo Espíritu de Dios, que inspiró a Pablo, a los evangelistas, a tantas personas que
pusieron su experiencia por escrito y gracias a ellos tenemos la Sagrada Escritura. Que ese mismo espíritu que los inspiró a ellos nos inspire a nosotros para estudiar el texto sagrado hoy y que con esta oración que vamos a hacer, pues nos sintamos penetrados de su aliento y de su fortaleza y de su sabiduría. Digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas, incluso las tengo por basura para ganar a Cristo y encontrarme arraigado en Él, no mediante mi justicia, la que viene de la ley, sino mediante la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Pretendo así conocerle a Él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, haciéndome semejante a Él en la muerte y tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que lo dé ya por conseguido o crea que ya soy perfecto. Más bien, continúo mi carrera por ver si puedo alcanzarlo, como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por mi parte, hermanos, no creo haberlo conseguido todavía. Sin embargo, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo pensáis de otra manera, también eso os lo hará ver Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos en la misma dirección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, pidámosle al Señor que cada uno desde nuestra autenticidad, desde lo que somos, podamos también llegar a expresar lo que dice Pablo. Dice que él juzga que todo es pérdida, todo es nada comparado con conocer a Jesús. Que nosotros podamos acunar esos mismos sentimientos y por más títulos, fama, etcétera que tengamos, reconozcamos que eso es nada si no estamos del lado de Jesús, si Cristo no está en nuestro interior. Pablo aquí nos regala su testamento como su perfil espiritual y nos dice que para él es la gracia del Señor lo que vale la pena y lo que le da sentido a su existencia. No son las muchas cosas que él pudo hacer, sino lo que Jesús pudo hacer en él. Y les invito a que, si quieren, anoten en un papelito y lo coloquen en su cuarto, el versículo 10 del capítulo 3, que dice, pretendo así conocerle a él, sentir el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos. Todo cristiano está invitado a hacer de su vida la misma vida de Jesús. Y eso lo hizo Pablo. Así que mediante este estudio que vamos a hacer en este segundo semestre, pidámosle al Señor que nos permita eso, hacer de nuestra vida la misma vida de su Hijo, la vida de Jesús, para que en el Espíritu podamos ser canales de gracia y de misericordia para todos nuestros hermanos. Así que olvidemos lo que dejamos atrás y lancémonos con alegría y valentía a lo que está por delante, con esperanza, para conquistar aquello que nos tiene reservado el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, saludamos a Laurit y a Rita, que se unen a nuestra clase, lo mismo a Diana. Bienvenidas. Bienvenidos también José Joaquín, Ana Miriam, Betty y Ana Lili. Bendiciones, mire, desde San Juan de Pasto, Lili, Betty desde Villavicencio, Ana Miriam, yo creo que es de Bogotá, José Joaquín Muñoz desde Arboletes, desde la costa, dice que mirando el mar toma la clase. Entonces, eso es bellamente inspirador para nosotros. Entonces, queridos hermanos,
Estamos ya prestos para iniciar este estudio del Corpus Paulino y antes de iniciar con la clase de hoy, que es una clase introductoria que nos va a ayudar a poner, digamos, nuestros pies, nuestro corazón y nuestra mente en contexto, para mirar a nivel geográfico, a nivel histórico, a nivel experiencial, en dónde nos vamos a situar. Porque para estudiar a Pablo tenemos que tener en cuenta todas estas coordenadas. Nosotros no podemos pretender estudiar a Pablo sumergiéndonos de una en las cartas, sin antes conocer un poco el contexto en el cual surge la vocación de Pablo, el contexto en el cual surge la vocación de aquellos que seguirán a Pablo y sobre todo las eh, tensiones que se generan en las comunidades paulinas. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta y hoy vamos a dar una mirada panorámica de todo esto. Como libros de consulta y de refuerzo de nuestros conocimientos, les voy a recomendar dos que están en nuestra librería de Districatólicas. María Nancy y Álvaro, bienvenidos. Alba, bendiciones también para ti. Les quiero recomendar entonces este libro que se llama Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Con este texto vamos a comprender muchísimas cosas interesantes de los hallazgos que hace Pablo respecto al sacrificio salvífico de Jesús, porque recuerden que Pablo lee toda la acción de Jesús a la luz del sacrificio del Cordero Pascual y del acontecimiento de la cruz. Entonces nosotros debemos entender muy bien la fiesta de Pascua, el contexto teológico de Pascua para poder entender. Entonces, ahí lo estamos viendo, las fiestas judías en la antigua tradición. Y el otro, para aquellos que les guste las lenguas bíblicas, entonces los invito a que puedan conseguir este otro libro, que es Los paradigmas del griego, y es un vocabulario español griego, porque cuando veamos las cartas a profundidad, vamos a tocar temitas, vamos a tocar vocabulario griego, y es bueno que ustedes ya se vayan familiarizando con esos vocablos, para que vayan adquiriendo cada vez más una mayor cultura bíblica. Entonces, para aquellos curiosos que les gustan las lenguas, les recomiendo este otro libro. Se llama Para la gramática griega y vocabulario español griego. ¿Dónde lo encontramos, Juliana? En www.districatólicas.com. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con estas aclaraciones, vamos ya a dar inicio a nuestra clase de hoy. Permítanme, yo les voy a compartir pantalla para que podamos ya dar inicio entonces formalmente a nuestra clase. Muy bien. Walter también se acaba de unir a nuestro grupo y antes, bienvenido Walter, que en las mañanas y las tardes nos vemos con él. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, les decía que vamos a hacer hoy la introducción de esta temática, Corpus Paulino y su propuesta teológica. Espero que a finales de noviembre hayamos podido darnos ese bocado por todas estas cartas paulinas y que las hayamos aprovechado y masticado. Y les quiero pedir de antemano ya una tareita para el final del semestre. Y es que ustedes elijan una carta, cualquiera, una carta. Y con esa carta que elijan, hagan un trabajito pastoral bien interesante. Pero todavía no les digo de qué se trata el tema como tal, pero vayan pensando de Pablo que ustedes quisieran analizar. ¿Listo? Ahí les dejo. Bien, Luz Dari, saluditos para ti. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa hablar de Corpus Paulino? Como les decía, nosotros no podemos comenzar a hablar de Pablo y ya que cuando nació, que qué hizo y que todo esto, sin comprender las dimensiones de su tarea en la iglesia primitiva. Entonces, cuando hablamos nosotros de Corpus Paulino o de tradición paulina en la Biblia, estamos hablando de tres cosas importantes a la vez. Estamos hablando primero de personas concretas con una historia particular que tuvieron que ver con esta misión de Pablo. La primera, lógicamente, es Pablo, ¿verdad? Pero hubo otra serie de personas que estuvieron de lleno participando con él en esta obra evangelizadora
que en principio fue dirigida a los judíos y después se amplió a los gentiles. Así que para hablar de Corpus Paulino necesariamente tenemos que tocar el tema de las personas. Ahora bien, tenemos que hablar de acontecimientos porque estas personas desarrollaron actividades muy importantes. Entonces, aquí hay unos acontecimientos vitales que tenemos que abordar para poder entender todo esto del Corpus Paulino. Y por último, tenemos que hablar de una tradición que no es solamente una transmisión oral de lo aprendido, sino que es también una transmisión escrita de todo aquello que personas y acontecimientos produjeron como experiencia cristiana. Entonces, fíjense que hablar de Corpus Paulino es mucho más allá que decir, son X número de cartas, es simplemente hablar de Pablo. No, es todo esto, es todo esto. Así que vamos hoy a analizar estas tres cositas en este plano introductorio y a meternos un poquito en el tema de los judíos de la diáspora para entender muy bien a Pablo. Entonces, este es un mosaico que nos muestra que Pablo, por lo general me gusta mucho. A mí personalmente casi no me gusta la pintura o las pinturas en que presentan a Pablo así en un caballo, como un guerrero, porque digamos que ese no era tanto el talante de Pablo. El talante de Pablo era más de aquel judío fariseo, amante de la Torá, ¿cierto? Apasionado, Dios, que caminaba y cuando conoció a Jesús se transitó la vida de las personas como lo haría un buen misionero, ¿no? Entonces aquí vemos su callado, su varita para caminar y aquí en la mano la palabra. Entonces, este mosaico aquí, esta imagen nos presenta de una manera muy bonita lo que es el trasfondo de la misión de Pablo, que es el caminar, el itinerar por los caminos de la vida llevando a Jesús. Eso es lo que es Pablo. Entonces, dentro de este corpus paulino, los primeros elementos que vimos, ¿no? Que es de importancia analizar son las personas. Y el primero, lógicamente, es él. Y aquí coloco el nombre completo, Saulo Pablo de Tarso. Ay, Saulo Pablo, ¿cómo así? Ese nombre casi ni rima, ¿cierto? Nosotros recordamos que en Hechos de los Apóstoles es donde encontramos esta denominación para Pablo, Saulo. Antes de su conversión, o más bien antes de su encuentro con Jesús, Hechos de los Apóstoles lo nombra como Saulo. Entonces, es importante que analicemos la persona como Saulo Pablo de Tarso, porque esto nos está reflejando dos cosas. La identidad judía profunda de nuestro hombre y también entre los gentiles. Nada más en el nombre está inscrito la raíz y el destino de su misión. Su raíz judía, todo su acervo judío, su ser judío, su arraigo en la Torá, que después se hace tesoro para todos los creyentes de la gentilidad. Saulo es un nombre hebreo y Pablo o Paulus es un nombre griego. Y de Tarso, porque Pablo nació en Tarso. Entonces, la primera persona dentro de todo este corpus paulino que es importante, lógicamente, es Pablo. También las otras personas importantes son sus compañeros de misión. Entonces vamos a hablar quizás de Lucas, vamos a hablar de Tito, Timoteo, vamos a hablar también de una pareja de esposos, ¿cierto? Áquila y Priscila, vamos a hablar de un muchacho muy ilustrado que se llama Apolo, que conoció unas grandes del anuncio de Jesús fuera de Israel y luego se unió a la misión paulina. Así que es importante que reconozcamos que Pablo no trabajó solo. Si ustedes son empresarios o tienen, digamos, cargos directivos en los lugares donde trabajan, aprovechen mucho este curso para aplicarlo a la dimensión organizacional y al liderazgo, porque Pablo es uno de estos líderes que sabe trabajar en red, que sabe lo que significa la palabra sinergia, porque fue una persona que aprendió a delegar. Pablo era de un carácter recio y cuando algo se le metía en la cabeza, eso lo cumplía, pero era una persona que aprendía a delegar y a trabajar en equipo. Y Pablo logró lo que logró no por sus propias facultades o por obras, qué sé yo, súper extrañas que tuviera, no, sino fue porque aprendió a trabajar en equipo. Por eso logró avanzar.
Entonces, las personas compañeras de misión son importantes dentro del Corpus Paulino. Muchas mujeres, muchos matrimonios, muchos solteros, muchos hombres, muchas mujeres en todo esto de compañeros de misión, muchísimos, y los vamos a ver. También es importante hablar de las comunidades fundadas por él dentro de las personas, porque Pablo no fue una persona que se dedicó a hablar bonito en diferentes lugares del Asia Menor. Pablo fue una persona que anunció el mensaje de Jesús y creó comunidad. Entonces, aquí vemos una clave muy interesante del apostolado y de la misión. No basta con anunciar cosas sobre Jesús, no basta con mostrar cosas bellas de Jesús, porque eso se queda en nada si no aprendemos o no lo dejamos bajo la custodia de un grupo de personas que se hagan hogar de esas enseñanzas, que se hagan comunidad. Y entonces estas primeras comunidades fundadas por él, pues son las iglesias. Y aquí vemos que la palabra iglesia designa a la comunidad y el cuerpo de Cristo es iglesia, o sea, todos los participantes de estas comunidades fundadas por él eran el cuerpo de Cristo, son el cuerpo de Cristo. Entonces, desde allá, y si analizamos muy bien todo esto, vamos a aprovechar muchísimo mejor nuestra eclesiología, nuestra experiencia de iglesia hoy, porque vamos a ir más allá de los templos, más allá de los ritos, y vamos a redescubrir que todos nosotros, los bautizados, conformamos el cuerpo de Cristo. Donde uno, dos o tres cristianos se reúnan a orar, el cuerpo de Cristo está allí presente. Somos cuerpo de Cristo que se manifiesta en el mundo. Por eso es importante tener presente a las personas que hacen parte de las comunidades fundadas por él, porque estas personas de estas comunidades son las que le escriben a Pablo, diciéndole, oye, no entendemos tal cosa. ¿Qué es eso de la resurrección? ¿Va a acontecer o si ya aconteció? Pablo, ¿qué pasa con las personas que han muerto víctimas de la persecución? ¿Ya estarán en el cielo o qué pasa? Pablo, imagínate que tenemos unos compañeros aquí que están actuando de manera contraria al Evangelio. ¿Qué hacemos? Entonces, estas personas fueron las que ayudaron a que Pablo produjera la literatura epistolar. Sin estas personas pertenecientes a estas comunidades, quizás Pablo no hubiera escrito nada, porque gracias a esas necesidades de las comunidades fue que Pablo se dio a la tarea de poner por escrito aquello que enseñaba. Y eso implicó reflexión, eso implicó toda una serie de cosas. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, la primera carta a los tesalonicenses, que es como tal el primer escrito, no solo de Pablo, sino como tal del Nuevo Testamento, y lo comparamos con la carta de los romanos, vamos a ver sendas diferencias en el planteamiento paulino, porque es un Pablo que también ya ha madurado. Pablo no se hizo misionero de la noche a la mañana. A Pablo le tocó aprender, le tocó esforzarse, y en sus cartas se observa todo este proceso de evolución y sobre todo gracias a las comunidades que él fundó. Entonces, esto nos da a entender que analizar las personas o conocer las personas dentro de este corpus paulino nos permite adentrarnos a diferentes experiencias de encuentro con Jesús. Porque así como cada uno de nosotros tenemos una identidad especial y una manera especial de relacionarnos con Jesús, ahí vamos a ver que en aquel tiempo ocurría lo mismo. Habían personas que se encontraban de diferentes maneras con Jesús y eso les reportaba a ellos una fuerza para su fe y una fuerza para la evangelización de una manera muy, muy especial. También vamos a encontrar los encuentros y los desencuentros con otros por Jesús. Entonces, vamos a ver que en toda esta misión de Pablo y de sus comunidades hay momentos en los cuales hay cosas bonitas, porque se dan procesos de reconciliación, porque se dan procesos de fraternidad, de ayuda entre iglesias. Ay, que hay una gran hambruna en Jerusalén, entonces los del Asia o los de Siria les mandan ayudas. Entonces, eso es algo bonito. Pero también vamos a ver desencuentros, porque los unos están entendiendo a Jesús de una manera y los otros están entendiendo a Jesús de otra y hay choques. Entonces vamos a ver cómo es esa experiencia de conciliación, incluso de distanciamiento. Vamos a adentrarnos en toda esta situación sociológica que se da al interior de todo este proceso. Y también vamos a conocer talantes o perfiles misioneros. Todo esto analizando, teniendo en cuenta las personas dentro del corpus paulino. Entonces, fíjense que estudiar el corpus es mucho más que decir, ay, sí,
son tantas cartas. Miren toda la profundidad de lo que vamos nosotros a analizar, simplemente atendiendo a las personas importantes o protagonistas o pertenecientes al Corpus Paulino. El segundo elemento, ¿cierto? De personas, ahora vamos a acontecimientos. Analizar el Corpus Paulino desde los acontecimientos implica percatarnos de los viajes misioneros que hubo. ¿A dónde fue Pablo primero? ¿Para qué fue? ¿Qué lo motivó a ir allá? ¿Qué sucedió? ¿Qué hubo de ambigüedades? ¿Qué cosas nuevas le permitieron a Pablo eh, extender su capacidad de lo que era Jesús para las naciones? Cómo estos viajes también pulieron el carácter de Pablo, cómo estos viajes lo hicieron más humilde, porque nos vamos a encontrar con algo muy interesante y es que cuando Pablo va a Atenas, Atenas era el centro cultural del mundo antiguo, ¿m? Y cuando Pablo llega allá al Areópago, a hablar como llegaban otros maestros, ¿no? A exponer sus teorías. Entonces Pablo dice, vosotros atenienses tenéis unos monumentos hermosos a las deidades, yo ya los he visto todos y qué inteligentes sois, pero yo vengo a hablaros de el monumento, del Dios escondido al cual ustedes le tienen un monumento en el que está vacío, no hay nada. Yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y Pablo se echa una predicación impresionante. Y los atenienses le dicen, gracias, pero te escucharemos otro día. Ay, para Pablo eso fue tremendo, porque él iba con un impulso y quedó, como decimos en Colombia, Victoria, ¿sí? Y Rosam, no sé si conoce, y Walter, no sé si conocen el término, achantado, triste, decepcionado. Para Pablo, lo importante era llegar a Atenas y en Atenas, wow, el mensaje iba a cundir muchísimo porque era la cuna de la sabiduría. Y no, no lo escucharon. Entonces de ahí Pablo llega a Corinto. Y la predicación que hace en medio de los corintios es una predicación de aquel hombre humilde. Y ahí Pablo entiende, yo tengo que hablar del Jesús glorioso, claro que sí, pero tengo que presentar primero al Cristo crucificado. Y ahí es cuando Pablo comienza a amarse en su debilidad y comienza a reconocer la fuerza de la aparente debilidad de Dios crucificado en Cristo. Entonces, wow, vamos a mirar cómo estos acontecimientos y todos estos viajes misioneros le permiten a Pablo llegar a todas estas profundidades teológicas y que él las va a dejar plasmadas en las cartas que escribe o que van a quedar plasmadas en lo que otros escribieron, autoridad paulina, que ya vamos a ver eso. Dentro de los acontecimientos también vamos a ver discursos y también confrontaciones, enseñanzas, polémicas en las comunidades, porque van a surgir muchas preguntas en medio de estos seguidores de Jesús guiados por Pablo. ¿Cómo vivimos a Jesús en un contexto grecorromano? Cuando Roma nos exige, nos plantea una serie de cosas, cuando la sabiduría griega nos presenta estos otros caminos, cuando corrientes gnósticas o cuando corrientes de otros cristianismos muy alejados del Evangelio están hablándonos, cómo vivir a Jesús en medio de todo esto. Algunos otros se preguntarán, ¿cómo puedo yo ser creyente si vengo del paganismo? Algunos dicen que tengo que ser primero judío y luego ahí sí ser cristiano, pero otros dicen que no hay necesidad de hacer eso, que Cristo ha sido enviado para todos, entonces no hay necesidad de circuncisión. Entonces todas estas polémicas las vamos a encontrar en las cartas. Y la carta a los romanos va a ser ese tratado por excelencia de la teología de Pablo. Y en estos acontecimientos entonces también vamos a conocer cómo se forma el ethos propio, es decir, la forma de comportamiento propio de estas comunidades, porque las comunidades paulinas tienen un talante y una mentalidad muy particular, así como lo tienen también las comunidades de línea joánica o de otras líneas cristianas de la antigüedad. Entonces, las comunidades de línea paulina tienen una manera muy particular de relacionarse con Dios, con Cristo, con el Espíritu, con los hermanos, perdón, y con el mundo. Entonces, todo este, digamos, aprendizaje que logra hacer Pablo de su experiencia con Cristo, él la va transmitiendo a los demás, ¿no? Y también Pablo recurre a su misma tradición judía para releer su vida y releer los acontecimientos, y de ahí se va formando una manera propia de ser cristiano. Entonces vamos a ver todo eso en la línea de los acontecimientos
dentro de las cartas paulinas que vamos a analizar. Y por último, dentro de la tradición, ¿cierto? Ya vimos los dos primeros elementos, personas y acontecimientos. Ahora vamos al tercero, la tradición. Ver el corpus paulino desde la tradición. Ver el corpus paulino desde la tradición es ya irnos a ver cómo se transmitió la doctrina, cómo se transmitieron elementos de vida comunitaria y cómo se transmitieron elementos de organización práctica de las iglesias, de las comunidades, etc. Y entonces aquí ya tenemos que entrar a la parte escrita como tal y nos vamos a dar cuenta que hay algunos elementos de la tradición escrita que tienen a Pablo como autor. Entonces, muchas cosas de la tradición nos son legadas directamente de Pablo, de su puño y letra o que él le dictó a un secretario. Y otros elementos de esta tradición del Corpus Paulino van a ser textos que no fueron escritos por Pablo, sino que fueron escritos por discípulos de Pablo. Pero entonces se amparan en la autoridad paulina para darle credibilidad a sus instrucciones. Entonces aquí ya vamos a darnos cuenta que dentro del Corpus Paulino, desde el punto de vista de la tradición, hay textos que no escribió Pablo, pero están amparados en su autoridad, y hay otros que sí escribió como tal Pablo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Preguntas, inquietudes. Bien puedan en Facebook, escríbanme ahí en el chat o aquí en Zoom, el que quiera abrir su micrófono. Bueno, entiendo entonces que vamos bien hasta aquí. Listo. Entonces ya vimos esta primer parte de que hablar del Corpus Paulino nos implica adentrarnos en la comprensión de personas, de acontecimientos y de un proceso como tal de tradición. Listo, Walter aquí me dice que vamos muy bien, perfecto. Entonces ahora vamos a ver los elementos de evolución de este Corpus Paulino, atendiendo a esos tres elementos. Vamos a ver cómo se conjuga. Listo, Victoria está súper entusiasmada y Ana Miriam está súper bien, dice ella, súper bien. Excelente, me encanta sentirlos así animados. Entonces, hermanos míos, todo este proceso que les acabo de mostrar, eso implicó tiempo, mucho tiempo. Así como vimos cuando estudiamos los evangelios sinópticos y la obra joánica, el evangelio de Juan concretamente, ustedes recuerdan que hubo tiempos, ¿verdad? Que tuvimos que hacer como esos cálculos o esos estudios de, bueno, desde qué año murió Jesús, cuándo se comenzaron a conformar las comunidades, cuándo comenzaron a salir de Palestina. Bueno, vimos que todo lleva un tiempo. Lo mismo pasó con la tradición paulina. Esto no fue de la noche a la mañana. Entonces, podemos hablar de que la tradición paulina, digamos que tiene, o el corpus paulino, no, mejor, la tradición paulina, la influencia paulina tiene como tres fases. La primera es la fase de creación, una segunda fase de estabilización y una última fase de protección. Miren cuándo comienza todo, los años 50 aproximadamente, o sea, a mediados del siglo I, unos 20 años aproximadamente después de la muerte del Señor. María aquí pregunta, Juli, entonces a raíz de Pablo se forman las comunidades. No solamente a raíz de Pablo, sino a raíz de la predicación de muchísimos que como Pablo comenzaron a extender el anuncio de Cristo. Entonces sabemos que Pablo, por ejemplo, fundó la comunidad de Galacia, fundó la comunidad de Filipos, también allá en Corinto, ¿sí? Pero hubo otras comunidades que Pablo no fundó, por ejemplo, la comunidad de Roma. Pablo no fundó esa comunidad. Otro cristiano ya había ido a predicar y formó comunidad allá en Roma. Por eso Pablo les escribe a los romanos que él quiere ir a saludarlos, quiere ir a conocerlos. Hubo otras comunidades que fueron formadas por otros anunciadores de Jesús. Recuerden ustedes que con las persecuciones en el año 40 que suceden en Judea concretamente, hay una gran diáspora de creyentes en Jesús
y se van por Siria y por otros lados, ¿no? A predicar, a predicar, a predicar. Entonces hay muchísimas comunidades y de hecho, cuando hagamos otro curso de historia del cristianismo primitivo, nos vamos a dar cuenta de la infinidad de maneras en que se vivió a Cristo en la iglesia primitiva. Hubo muchas modalidades. Y ustedes saben que por cuestiones de las mismas culturas y procesos de sociología, hay ciertas tendencias que se van imponiendo sobre otras, ¿no? Y finalmente se llega a construir una especie de ortodoxia. Pero al principio no había el cristianismo, sino que habían cristianismos. Hoy en día también lo experimentamos con las propuestas que hay en las iglesias protestantes, por ejemplo. ¿Sí? Hay diversas maneras, muchos cristianismos, ¿no? Pero apenas inició este movimiento, pues imagínense la pluralidad, porque todo se estaba construyendo apenas. ¿Mm? Hoy nosotros contamos, bueno, hay una autoridad eclesiástica, ¿cierto? Y hay una serie de documentos, etcétera, que nos permiten a nosotros organizarnos y saber cómo formamos unidad y todo esto, ¿verdad? Pero antiguamente este movimiento era muy carismático y muy libre. ¿M? Y todo aquel que había sido testigo ocular o que había sido formado por los testigos oculares, por donde iba anunciando a Jesús y se iban formando en muchos lugares comunidades. ¿M? Entonces esto era un boom. De hecho, cuando Pablo llega a Antioquía, esa comunidad no la fundó Pablo. Ya había una comunidad de cristianos allí y que esa comunidad evangelizó a Pablo. Imagínense ustedes. ¿M? Entonces, sí, Mari, eso pasa. Bien. Entonces, el proceso de creación nos implicó alrededor de 10 años. Ustedes saben que estas fechas son aproximadas, ¿no? Añitos más, añitos menos. Y en esta fase de creación hay un impulso creativo grande. Y es en esta fase de creación donde Pablo es el que está generando todo el movimiento, toda la ola, por decirlo así, en esta fase de creación. En la fase de estabilización la vamos a encontrar hacia finales del siglo I, entre los años 80 y 100. Para esta época Pablo ya no está, Pablo ha muerto. Pablo muere entre los años 62 o 68 más o menos, entre esos puntos lo ubicamos. Y en esta parte, ¿quiénes son los protagonistas? Los líderes emergentes que conocieron a Pablo en estos años, 80 y 100. Y en la fase final de protección, en los años 100 a 140, los protagonistas son como aquellos de tercera generación en la comunidad paulina, aquellos que fueron evangelizados o formados por aquellos que vieron a Pablo. Entonces, aquí en esta fase de protección se va a formalizar la institucionalidad y muchas cosas que la iglesia va a comenzar a consolidar en esta época, las vamos a heredar en la actualidad. Entonces, ya les digo, habían procesos, por procesos mismos de sociología y demás, ¿no? Hay muchas corrientes que tienden a institucionalizarse, dejando al margen otras. Hubo muchas experiencias de seguir a Jesús muy bonitas que no alcanzamos nosotros a conocer, bien porque no tuvieron gran difusión, bien porque fueron en zonas apartadas, bien porque habían quizás otras más fuertes y los acallaron, sí hay que decirlo, ¿no? Habían muchas veces pugnas entre comunidades, o quizás no dejaron elementos escritos, entonces no continuaron o no llegaron, ¿cierto? A dejarse o a hacerse conocer. Pero, por ejemplo, en las iglesias del norte de África, hay unas experiencias muy bellas de construcción de comunidad, de comunidades cristianas primitivas. Pero ya les digo, eso lo ahondaremos cuando veamos un módulo estrictamente de historia de la iglesia primitiva. Bien. Entonces vamos a mirar esta fase de creación, en donde Pablo es el gran impulsor. ¿Mm? Esta fase de creación está determinada lógicamente por el impulso creativo, por el carisma de Pablo. Pablo es el líder. Pablo es el que le da el ritmo. Pablo es el que le imprime la urgencia, la velocidad, el construyamos una comunidad allí, vayamos a otro lugar. Pablo es el que le pone ese dinamismo y contagia. Pablo es aquí en esta fase de creación quien ofrece toda una mentalidad. Pablo aquí ofrece como el piso para que todo pueda continuar. Entonces, en la fase de creación, todo, digamos, es posible, porque todo se está iniciando.
Entonces, nada está establecido, nada está escrito, todo lo estamos construyendo. Por eso aquí hay un impulso mucho más carismático que institucional. Cuando digo carismático, me refiero a que parte de ese impulso de la novedad que le imprime el espíritu, ¿sí? Entonces, hay más diversidad de servicios, hay una mayor diversidad de organización. No hay una estrechez ni una institucionalización que diga esto no se puede hacer o esto sí se puede hacer, porque el movimiento está iniciando. Esto está iniciando y recuerden ustedes que Pablo es el gran impulsador de el anuncio del Evangelio en medio de los gentiles. Entonces Pablo está haciendo aquí toda una labor de creación muy interesante. Y Pablo es el punto de referencia. ¿Mm? Carmen, sí, en esta fase es que Pablo tuvo contacto con los apóstoles. En la carta a los Gálatas, Pablo nos dirá que se encontró con Cefas, o sea, Pedro, con Santiago, el hermano del Señor, y con Juan, que según el mismo Pablo lo va a decir en Gálatas, eran como las columnas de la iglesia. Hechos de los Apóstoles nos va a contar esta historia de una manera distinta, ¿cierto? Pero también nos va a presentar a Santiago muy fuerte en la iglesia de Jerusalén, a Pedro, quizás no con un carácter tan líder como el de Santiago, pero a Pedro lo mostrará muchísimo más misionero y nos presentará que Juan está muy con Pedro, trabajando mucho con Pedro. Este Santiago del que les estoy hablando es Santiago el hermano del Señor, eh, o digámoslo así, Santiago el menor, ¿sí? Porque Santiago el mayor vendría a ser el hermanito de Juan, ¿listo? Entonces, es en esta época de creación que Pablo conoce, digamos que a la comunidad de los apóstoles, testigos oculares de Jesús, pero hay una confrontación fuerte que hace que Pablo, digamos, rompa relaciones, no en un sentido negativo, sino que tenga que apartarse un poco de esta línea de la tradición jerosolimitana o concentrada en Jerusalén para el partir con mayor libertad a anunciar el Evangelio a los gentiles. Eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Bien, entonces, en esta fase de creación es que van surgiendo lenguajes, ritos, normas, pero no de una manera como estricta y fija, sino que van surgiendo de manera espontánea, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier dificultad, todo lo que iba surgiendo en el camino, pues se resolvía directamente con Pablo. Entonces, en los Corintios vamos a encontrar una situación bien compleja y hasta eh, paradójica, ¿no? Resulta que había un caballero que se había casado con su suegra. Entonces, pues eso era un caso de incesto. Entonces le escriben a Pablo, Pablo, mira lo que está pasando. Entonces Pablo le cuentan, y Pablo, y hay algunos que le están diciendo que sí, que eso está bien y que lo haga, ¿no? Entonces esta situación va a fragmentar tanto la comunidad que le escriben a Pablo. Y Pablo escribe esa carta a los Corintios, Dios mío, de una manera bien fuerte. ¿Qué va a pasar en la comunidad de los Gálatas? Los Gálatas eran de un ambiente muy festivo, eran muy folclóricos. ¿Ah? Entonces, a cualquier persona que les contara algo los Gálatas, ¿no? Entonces, así como escucharon a Pablo, estaban comenzando a escuchar a otros predicadores de unas líneas distintas. Y Pablo también les va a escribir de una manera bien fuerte. Entonces, todo lo resolvía Pablo. Pablo era el que tomaba las decisiones. Él delegaba, efectivamente, porque Hechos de los Apóstoles nos dirá que en cada uno de los viajes Pablo delegaba presbíteros. Presbítero significa anciano, ¿sí? Y el anciano es la persona sabia. Entonces Pablo designaba a hombres, ¿cierto? Que tuvieran la capacidad para ayudar a organizar el pueblo, ¿cierto? Pero también habían mujeres que quedaban liderando las comunidades. Y aunque el texto las nombre como diaconisas, en muchos casos ellas eran las jefes de las comunidades. El texto no nos va a decir concretamente que habían presbíteras, pero sí nos va a decir que habían mujeres que lideraban las comunidades como lo hacían los presbíteros. Ustedes saben que por cuestiones de cultura patriarcal en la época, pues no iban a escribir estas cosas así tal cual, ¿no? Pero hombres y mujeres eran designados por igual por Pablo para que ayudaran a dirigir las comunidades. Y en la fase de creación es que Pablo escribe. Ahí es donde surge todo.
¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cartas de autoría paulina? Primera Tesalonicenses, que es la primera que se escribe. Luego, la carta a los Gálatas. Primera y segunda de Corintios. Y cuando analicemos estas cartas nos vamos y las miremos desde el punto de vista diacrónico, es decir, desde la historia, su composición y redacción y todo esto, nos vamos a dar cuenta que en realidad a Corinto se enviaron fue 4 cartas y 2 se perdieron. Entonces, al parecer, la primera no era la primera, sino que era la segunda, y la segunda era como la tercera o la cuarta. Eso lo vamos a ver cuando veamos el análisis de estas 2 cartas. Pero entonces, primera y segunda de Corintios, como las conocemos nosotros, las escribió Pablo. Filipenses, también la escribió Pablo. Filemón también y Romanos. Según la crítica actual, la investigación bíblica, la investigación crítica en todos estos temas nos dicen que estas cartas son originales de Pablo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cartas de ese corpus paulino grande fueron escritas por Pablo. Las otras, que ya las vamos a ver, no fueron escritas por Pablo. Ahora, estas cartas nos permiten captar el talante de Pablo, la manera apasionada. Pablo es un apasionado. Ustedes se van a dar cuenta, o si no han leído aún las cartas, pero en las que han leído, ustedes se darán cuenta que Pablo era un hombre que estaba escribiendo algo y de repente escribía un himno de alabanza, porque así era la pasión de Pablo. Entonces, en estas cartas vamos a descubrir esa fisonomía, ese carácter, esa personalidad de Pablo. Claro, las cartas no las podemos tampoco tomar como textos estrictamente históricos, ¿no? Porque sufrieron en los momentos de las copias y demás, sufrieron ciertas adiciones o ciertas correcciones, ciertos ajustes, ¿verdad? Pero en gran medida nos permiten conocer ese talante de Pablo. Y les repito, esta, según la crítica actual, la crítica bíblica, corresponden a las escritas por Pablo. Walter nos pregunta, ¿por qué la autoridad de Pablo era superior a la de los apóstoles, siendo ellos tan importantes en toda la historia de la iglesia primitiva? Se sabe que Pablo reclama a Pedro por el tema de la circuncisión, pero Pedro es el elegido por Jesús para la edificación de su iglesia. Walter, aquí hay una situación bien interesante. Resulta que si bien quedaron testimonios escritos más abundantes de la acción de Pablo en medio de la iglesia, esto no quiere decir que, digamos, Pedro haya carecido de una menor importancia o autoridad. La iglesia primitiva, de hecho, eh, tiene muy presente la figura de Pedro como figura de cohesión, como figura de unión. Y es gracias a Pedro que la comunidad se reúne de nuevo, porque él la congrega, ¿sí? En torno a Pedro. ¿Qué pasa? Que por cuestiones de personalidades o liderazgos, ¿cierto? Digamos que la acción de Pablo resultó un poco más visible. Y aparentemente resulta que Pablo tenía más autoridad. Y digamos que la cuestión es así, quizás Pablo fue más visible. De Pablo quedaron más testimonios, tanto escritos como transmisión oral. Pero la autoridad petrina es una autoridad tan importante para la comunidad cristiana primitiva que los 3 evangelios sinópticos nos narran que en la boca de Pedro o de la boca de Pedro sale la confesión de fe, ¿no? Y cuando Pedro habla en este segmento de la confesión de fe en Cesarea, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente quién soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Recuerden que en los 3 sinópticos es Pedro el que habla. Y cuando Pedro habla, ahí en el evangelio, la comunidad entiende que no es solo Pedro, sino que es la iglesia. Entonces, Pedro, allí la comunidad primitiva, perdón, está mostrando la importancia de la autoridad de Pedro. Y ustedes dirán, ay, el Evangelio de Juan no, también, pero Juan lo presenta de una manera distinta, porque Juan, en el capítulo 21, en aquella escena en la cual Pedro dice, ah, yo me voy a pescar, y todos dicen, bueno, yo también, ¿no? Unos 4 o 5 discípulos más le dicen, bueno, yo también me voy contigo, o nos vamos contigo. Y cuando están pescando, se dan cuenta que Jesús está a la orilla, ¿no? Y Jesús lo llama, y el discípulo amado le dice a Pedro, ay, Pedro es el Señor, y Pedro se lanza al agua, ¿no? Y bueno, ya conocemos esa escena, y entonces están desayunando,
Y entonces Jesús le lanza a Pedro esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Y hay ese triple interrogatorio que es para confirmar la fe de Pedro, para confirmar la misión de Pedro. Entonces, fíjate que si bien, Walter, fíjate que si bien no hay un corpus literario que diga los hechos de Pedro o las cartas de Pedro, ¿cierto? Los evangelios sí nos permiten captar la importancia que tuvo su figura para la iglesia primitiva, porque en todo se habla de Pedro como líder, de una manera muchísimo más fuerte en los evangelios sinópticos. Y en Juan se le da también esa importancia a Pedro, pero en la línea de que la autoridad de Pedro tiene que vivirse en circularidad. Recordemos un poquito lo que veíamos cuando estudiamos Juan. Cuando se escribe y se culmina como tal la escritura del Evangelio de Juan, estamos ya finalizando el siglo I. Y para esa época ya habían algunas prácticas del cristianismo que estaban cayendo en rutina. De hecho, el mismo Pablo en Corintios lo va a denunciar. Una de esas, por ejemplo, la cena del Señor. Entonces habían unos que llegaban era a banquetear simplemente y a tomar muchísimo vino, y cuando llegaba el momento de celebrar la cena estaban totalmente ebrios, y pues eso obviamente no correspondía al momento que se quería vivir. Entonces, el Evangelio de Juan le hace a través de esta escena de Juan 21 un llamado a la iglesia cobijada por Pedro y le dice: Pedro, retorna al amor. Porque Jesús, que le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que verse obligado, o es más bien invitado, a decirle a Jesús: sí, yo te quiero, yo te amo. Entonces, si me amas, cuida mis ovejas. Es decir, la iglesia en ese momento tenía que olvidarse de buscar su propia valía, su propia imagen, para comenzar a proteger a sus hermanos, porque quizás en ese momento habían ciertas desviaciones y la iglesia no estaba cumpliendo su labor. Entonces, fíjate que incluso Juan, a partir de este capítulo tan hermoso, Juan 21, le está diciendo a esta comunidad que crece bajo y que reconoce la autoridad petrina: volvamos al amor, porque si volvemos al amor, la iglesia tendrá sentido, y tu autoridad, Pedro, en la iglesia tendrá sentido. ¿Mm? Dice la Profe, revelación. Dime, Antonio. en las cartas de auditoría paulinas no nos falta Tito. No, señor. Tito es Trito Paulina, o las cartas pastorales. Esas son casi que de fin de siglo. Así, pero el autor es Pablo. No, señor. El autor de las cartas de Tito y de Timoteo no es Pablo. Es un discípulo o un miembro de la comunidad paulina, porque son cartas muy posteriores, aunque el encabezado diga yo, Pablo, y esto, recurre a la estrategia retórica de la época, que era la pseudonimia. Entonces, yo escribo un texto amparándome en la autoridad de una persona famosa para darle crédito a mi texto. Y esto en ningún caso debe entenderse como, qué sé yo, adulteración o falsificación. No, era un recurso muy utilizado en la antigüedad para darle credibilidad y autoridad a un escrito. Porque el hecho de que yo hablara de personajes famosos y los trayera a colación en mi escrito, eso habla de que mi escrito está amparado bajo toda una escolaridad y una tradición de respeto y de tiempo. Eso pasa con las cartas de Tito, la carta de Tito y primera y segunda de Timoteo. Entonces, ¿quién escribió esto? Un líder de la iglesia que le escribe a un joven que está dirigiendo una comunidad. Entonces, para darle ese tono familiar a esas exhortaciones, el líder asume el papel de Pablo y llama a este joven líder Timoteo o Tito. Es en eso. Carmen, tú preguntas: ¿la revelación a Pablo que le hizo Jesús en el camino de Damasco podría ser semejante a la confesión de fe de Pedro? No tanto así, Carmen. Resulta que eso también lo vamos a ver en la próxima clase, y es que nosotros tenemos que hacer una diferencia entre el Pablo que nos presenta Hechos de los Apóstoles y el Pablo que conocemos a la luz de sus cartas. Porque Lucas trata de hacer una armonización de la historia, ¿sí? Porque Lucas, recuerden ustedes que es un cristiano de segunda generación, perdón, ¿no? Y que le interesa darle a sus oyentes
un texto que le permita reconocer las raíces del Evangelio, lo que hizo Jesús y cómo comenzó la iglesia. Entonces, cuando se hacen ese tipo de escritos, muchas veces las figuras emblemáticas se exaltan y se cuentan ciertos acontecimientos de una manera que impacte y que fortalezca el ánimo del seguidor en la comunidad. Entonces, el Pablo de Hechos de los Apóstoles es ligeramente diferente en ciertos aspectos al Pablo que nosotros descubrimos en las cartas, ¿no? Entonces, eh, incluso Pablo describe su encuentro con Jesús en Gálatas de una manera totalmente diferente a como está escrita en Hechos de los Apóstoles, totalmente diferente. Entonces, Hechos no lo podemos tomar como un testimonio estrictamente histórico, como lo conocemos en la actualidad, digamos, como un tratado día a día o paso a paso, porque también la intención de Hechos de los Apóstoles es una propuesta de tipo teológica, ¿cierto? Y entonces Lucas nos va a plantear ciertas cosas un poco eh, elaboradas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver cuando ya entremos en la otra clase a mirar la figura de Pablo. Walter nos dice exactamente, Pedro llama al primer concilio en los Hechos, dice, ¿por qué los protestantes dicen que Pedro no es el primer papa? ¿Será porque Santiago estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén? Walter, mira, resulta que en la iglesia de Jerusalén se vivían liderazgos. ¿Quién lideraba en la comunidad de Jerusalén? La comunidad de los testigos, ¿sí? Que claro, habían figuras representativas como Pedro, como Santiago, como Juan, pero no había, digamos, una persona como tal por encima de, en rango. No había eso, o sea, había una comunidad, ¿cierto? Sí, la comunidad de Jerusalén era referencia en cierto momento, pero digamos que no había una especie de cabeza suprema sobre el resto. ¿Qué se discute mucho? Que al parecer en Jerusalén, los familiares de Jesús, que eran parte de sus apóstoles, sí tenían mucha influencia. ¿M? Y quizás ese estilo de liderazgo trataba de opacar un poco el de Pedro. Eso digamos que lo vemos un poquito en Hechos, ¿sí? Eh, entonces, digamos que se va a dar esa, ay, perdón, se me corrió aquí esto, se va a dar esa situación en la que vemos a un Santiago, hermano del Señor, muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte, y de hecho, según Hechos de los Apóstoles, es el que manda la razón y el que tiene una voz fuerte en todas estas discusiones que se generan respecto a qué hacer con los gentiles que quieren ingresar a la comunidad. Tú me dices que por qué los protestantes dicen que Pedro no es el primer papa. Nosotros para hablar de papa como tal tenemos que hablarlo cuando la iglesia ya está tomando una cohesión y una institucionalización propia. Nosotros digamos que por cariño y por afecto a nuestra tradición decimos que Pedro, pues, primer papa, pero si nos vamos a lo estricto de la historia, el papado comienza, o la institución papal comienza muchos años después, cuando ya la iglesia está más institucionalizada, ¿sí? Ciertamente hay documentos, ¿cierto? De Eusebio de Cesarea que nos habla de la sucesión de Pedro, ¿no? Entonces, Pedro, Lino, Cleto, y bueno, hay toda una serie de nombres. Pero ya les repito, si nos vamos a lo estricto de la historia, la institución del papado es una institución posterior al siglo I. ¿Sí? Tenemos que echarla un poquitico más allá cuando ya la iglesia está muchísimo más organizada y cohesionada e institucionalizada. Para el siglo I aún estamos en iglesia primitiva, aún hay mucha diversidad y no hay, digamos, una ortodoxia completamente formada. Entonces, claro, nuestros hermanos protestantes, entonces quizás por ese tipo de cosas aducirán, ¿no? Que Pedro, pues, no es el primer papa. Pero para nosotros, yo pienso que lo más importante es que reconozcamos en Pedro, que nos reconozcamos todos en Pedro, como aquel servidor del Señor que a pesar de sus debilidades se deja formar. Lo hermoso con Pedro es que Pedro, a pesar de ser imprudente, de ser impulsivo, de ser incluso cabezadura, era una persona honesta y espontánea ante Jesús y ante sus hermanos, lógicamente. Pedro decía lo que pensaba y lo que sentía. Y cuando tú eres una persona espontánea, cuando eres una persona así transparente, que no buscas como aparentar con los demás, tu corazón es más moldeable. Y quizás ese estilo de liderazgo favoreció muchísimo a la iglesia en sus inicios. Bien, la muerte de Pablo, como les digo, algunos expertos lo ubican
entre los años 64, otros dicen el 65, otros lo llevan más lejitos hacia el 68, pero vamos a decir que fue en tiempos de Nerón. La muerte de Pablo se dio entre este periodo del imperio de Nerón, cuando Nerón pues era emperador de Roma, ¿cierto? Entonces, en este tiempo, ¿qué pasó con las comunidades? Ellas continuaron con su proceso de crecimiento y estabilización, haciendo acopio de, de todo esto que Pablo les había enseñado, que Pablo les había legado. ¿Mm? Entonces, ciertamente, la ola fuerte de Pablo, digamos que se vivió en esta fase de creación, y con su muerte algunos elementos originales paulinos continuaron, pero con la llegada de nuevos líderes y con las responsabilidades que adquirieron estas nuevas personas, hubo cambios que se produjeron por necesidades de adaptación, ¿sí? Entonces digamos que la ola paulina y esa apertura que tenía Pablo a nivel de ministerios, para Pablo no había problema, por ejemplo, que las mujeres enseñaran, aunque en Corintios vamos a ver una cierta polémica, pero para Pablo no había dificultad en que una mujer fuera líder, ¿cierto? En las comunidades, en que le colaboraran directamente en su misión. Pablo incluso nombra algunas de ellas como apóstoles. Eso lo vamos a ver en Romanos. ¿No? Entonces, esta mentalidad tan abierta de Pablo, de un ministerio en el que cada quien con su carisma puede servir, ¿no? El que es profeta, que con profecía sirva, el que enseñe, el que tiene capacidad de hablar en lenguas, que lo haga, ¿cierto? Mucha de esta amplitud desde lo que soñó como iglesia Pablo, se va a perder un poco con el paso del tiempo por necesidades de institucionalización y por situaciones históricas que llevaron a esto. Muchas cosas bonitas de las que avisoró Pablo, y no solo Pablo, sino estos otros predicadores itinerantes que fueron también formando comunidades, se fueron perdiendo lamentablemente con el paso del tiempo. Por eso, cuando nosotros estudiamos cómo fue que surgió el cristianismo y los cristianismos que surgieron en esta época, pues podemos retomar en el hoy aquellas tradiciones que quizás quedaron en el olvido y que pequeñas comunidades en el Asia Menor o en el norte de Egipto plantearon y lo vieron bonito y lo vieron útil y les sirvió para acrecentar su fe. Entonces, estos momentos de estudio son muy importantes para darnos cuenta de esa riqueza que está allá en la antigüedad, porque nosotros nos hemos quedado con la corriente, digamos que se generó, ¿cierto? La corriente más fuerte. ¿Y qué pasó con las otras? ¿Qué pasaba con esas otras comunidades cristianas? ¿Qué pasaba con los cristianos de Alejandría, por ejemplo? Con toda esta zona del Líbano. ¿Mm? También allá hubo cristianos y hubo una experiencia muy hermosa. No quedaron muchos testimonios de lo que vivieron, pero bueno, y muchas de estas cosas, digamos que sí las van a retomar nuestros hermanos cristianos ortodoxos o los hermanos de la Iglesia Católica Maronita. ¿Mm? Entonces, bueno, todo esto es un mundo vastísimo que nos faltaría la vida entera para hablar de ello, ¿no? Y es realmente apasionante. Entonces, con la muerte de Pablo, sus discípulos continúan, ¿sí? Continúan echándole ganas a todo ese proceso y se llega después a una fase de estabilización hacia el año 80 y hacia el año 100. Entonces, toda esta gama de pluralidad, de carisma abierto que se generó cuando Pablo estaba vivo, aquí en esta fase de estabilización comienza un poquito a ponérsele control, con aras de qué? De garantizar la organización. El número de seguidores continúa, aumenta, porque Pablo dejó una serie de comunidades fundadas, pero estas comunidades siguen creciendo, siguen atrayendo a otros, o los que cambian de ciudad a donde llegan a hablar de Jesús o se unen a otras comunidades que allí ya estaban. Entonces, las comunidades aumentan y es necesario garantizar el orden para que no haya desviaciones. Y entonces surgen preguntas nuevas. Oye, Pablo nos dijo que la venida del Señor era inminente, que ya la parucía del Señor estaba por llegar, pero Pablo murió y no ha llegado el Señor como nos habían dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Y si Pablo ya no está, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquellos seguidores de Pablo, aquellos líderes de las comunidades, se tuvieron que dar a la tarea de releer su teología, de repensar las cosas y de generar nuevos significados de la fe a la luz de esas preguntas, pues, que estaban surgiendo. Entonces, hay una atención muy vigilante a que la sana enseñanza no se pierda en medio de estas nuevas búsquedas y adaptaciones que se están presentando. ¿Mm? Porque las comunidades, como les digo, iban creciendo, iban llegando a nuevos lugares,
personas provenientes de otros lados llegaban, entonces era necesario generar una doctrina sana para que no se generara pues desorden, ¿no? Y entonces los líderes se enfrentan a dos retos: sostener su autoridad, o sea, como decir, sí, Pablo ya no está, pero entonces aquí estamos nosotros y estamos para servirles. Entonces no es que ahora esto se vuelva una especie de anarquía, sino que debemos seguir organizándonos, ¿no? Entonces estos nuevos líderes se enfrentan a ese reto de sostener su autoridad, de legitimar su autoridad y de reivindicar a Pablo. Entonces, en este ambiente, miren, en esta fase de estabilización, es que surge el texto de Lucas. Miren, recuerdan que el Evangelio de Lucas surge en los años, en la década de los 80 y que lo estábamos echando hacia casi que finales de los 80. Y por eso es que Lucas escribe tan Pablo, y por eso a Lucas le interesa hablar de todo lo que hizo Pablo, e incluso agranda, ¿no? Pone a Pablo como un héroe, e incluso Walter aquí también te responde esa pregunta que tenías antes, ¿no? De por qué Pablo como que lo ponen tan grande en ciertos momentos, porque las comunidades de línea paulina necesitaban reivindicar que Pablo sí fue apóstol, que lo que Pablo enseñó era verdadero. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Reescribiendo lo que él enseñó y, en el caso de Lucas, reescribiendo la historia de la misión de Pablo. ¿Mm? Entonces, fíjense que esto de legitimar la identidad del grupo y sostener su autoridad lo vamos a ver en las cartas que surgen en esta fase de estabilización. ¿Mm? ¿Cuáles surgen en esta época? Colosenses y Efesios y Segunda de Tesalonicenses. En esta fase de estabilización son estas tres carticas las que llegan. ¿Quiénes las escribieron? Los sucesores o líderes de las comunidades paulinas, haciendo uso de qué? Del recurso de la pseudonimia. Cuando veamos Colosenses y Efesios, nos vamos a dar cuenta que estas son cartas gemelas y que el contenido de Colosenses es muy parecido a Efesios. Y entonces aquí nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién copió a quién? Y cuando veamos estas cartas, nos vamos a dar cuenta que aquí hay mucho lenguaje de la línea joánica. Entonces vamos a decir, wow, ¿aquí qué está pasando? Pues recuerden que en esta fase, en los años 80 y finales del siglo I, pues ya habían grandes comunidades en todo el Asia Menor, grandes comunidades de creyentes en Jesús, y ellas se pasaban los textos, así como ocurrió con la transmisión de los evangelios, que las comunidades se los compartían, así también pasó con las cartas de Pablo y con las cartas católicas, que ahí están la carta de Pedro, la carta de Judas, las tres cartas de Juan, ¿cierto? Todos esos documentos comenzaron a ser el patrimonio de este cristianismo primitivo y ellos se la rotaban. Entonces, vamos a darnos cuenta que quizás las cartas a los colosenses y los efesios no fueron dirigidas en primer lugar a ellos, sino que ese nombre llegó después. Y que al parecer alguna de estas dos le dio origen a la otra. Pero no les adelanto más, eso lo veremos cuando comencemos a estudiar estas cartas. Y segunda Tesalonicenses, nosotros diríamos, pero ¿cómo así si esa debe ser la continuación de primera Tesalonicenses? Pues resulta que segunda Tesalonicenses es la respuesta a el retraso de la parucía. Y el vocabulario que se usa en segunda Tesalonicenses es muy diferente al vocabulario que usaría Pablo. Aunque hubiesen palabras conocidas o del vocabulario paulino, es muy diferente el talante en que se escribe esto a lo que escribía Pablo. Entonces, esos son uno de los criterios que tienen los exegetas para Tesalonicenses. Es escrita posterior a la muerte de Pablo y por algunos de sus seguidores. Carta a Colosenses y los Efesios son las cartas de la unidad. Son cartas preciosas. Aquí hay un himno, unos himnos divinos en donde se nos presenta al Cristo cósmico, al Cristo en el que toda la creación tiene unidad. Y aquí en estas cartas es donde se intuye, ¿no?, que en Cristo se recapitula toda la creación, el universo entero se recapitula en Cristo. Y cuando todo se recapitula en Cristo, cuando todo tenga su orden y su justo lugar en Cristo, ahí va a llegar la totalidad de la plenitud en Dios. Es bellísimo. Léanse esta noche Colosenses y Efesios y se las van a gozar. Segunda Tesalonicenses tiene un lenguaje bastante apocalíptico y recoge muchos elementos de la apocalíptica judía. Entonces, esto pasa en la fase de estabilización. La última fase, que es la fase de protección,
viene al final del primer siglo y coge casi que la primera mitad del siglo segundo. Mire esta fase de protección. Fíjense que la línea paulina, a nivel de rituales y de organización, nos alcanzó muchísimo, porque pervivió hasta, pues hasta nuestros días. El hecho de la organización entre presbíteros, episcopos y todo esto, pues viene desde allá, desde lo que Pablo intuyó y lo que sus seguidores después institucionalizaron, el rol de los diáconos y bueno, todas estas organizaciones. En esta fase de protección es que podemos nosotros comenzar a hablar de una jerarquía emergente. Es en esta fase. Antes se medio está consolidando, pero aquí en esta fase de protección ya comienza a surgir una estructura como tal, una organización ya como tal en la iglesia con ciertas responsabilidades. Pero aquí, ¿qué pasa? Esta jerarquía que va surgiendo, lastimosamente en lo posterior no se comprendió muy bien porque generó en que se estableciera con muchos años después una institución eclesial piramidal en la que se colocó en la punta, ¿cierto? A la jerarquía o al clero y en la base al pueblo. Y se malinterpretó esta organización aduciendo que el que estaba en la punta de la pirámide era el de mayor grado de santidad. Y los que estaban en la base, pues eran los que, pues sí, menos santidad podían tener porque estaban en medio del mundo. Entonces, ahí en esa base estábamos todos nosotros los laicos, imagínense. Entonces, lastimosamente, esta organización que surge aquí a finales del siglo I va a dar pie a que la iglesia después asuma un tipo de organización piramidal y se va a perder no solamente el ideal paulino, sino el ideal evangélico de una comunidad de hermanos donde hay diferentes roles, claro que sí, y debe haber organización, claro que sí, pero se hace una organización y se establecen parámetros, se establecen jerarquías o estratos de santidad. Entonces, en esta fase de protección hay una institucionalización muy grande y se comienza ya a generar una especie de penalización o de amonestación pública a cualquiera que intentara salirse de esta línea, de algunas líneas de estas. Entonces, en esta fase de protección, porque interesaba era consolidar todo, y Roma en este punto estaba súper agresivo con los cristianos, entonces interesaba organizarse muy bien, que todos se mantuvieran caminando por la misma línea para incluso generar cierta simpatía con el imperio. Entonces se van incluso acogiendo algunos estilos de organización familiar o organización comunitaria del imperio y se van trayendo a la iglesia. ¿Para qué? Para mantener esta institucionalización. Es jugó en contra nuestra, por todo lo que les digo, porque lastimosamente en aras de organizarnos llegamos a convertirnos en una pirámide donde pensamos que unos eran más santos y otros estaban muy lejos de la gracia divina. Entonces, por mucho que se portaran bien, no podían llegar porque no tenían este estatus, porque no tenían este ministerio. Entonces, lo carismático en esta fase de protección le cedió terreno a lo propiamente institucional. Recuerden que cuando digo lo carismático es esa libertad de la inspiración del espíritu, ¿sí? De que hubiese pluralidad y diversidad en una cantidad de servicios. Entonces todo comenzó a concentrarse en la jerarquía, concretamente en las autoridades presbiterales y episcopales. Y además se le confirió a estas personas que hacían las veces de líderes un de investidura en el que esa persona era la más santa o el más santo dentro de la comunidad y el resto recibía menos gracia. Entonces se comenzó a darle una autoridad, digamos, muy fuerte a estas personas que lideraban, les dio una investidura, como les digo, de autoridad y de santidad, pues que quizás no correspondía totalmente al pensamiento de Pablo y pues de ninguna manera al pensamiento evangélico, ¿no? ¿Qué pasaba en esta época? Pues el grupo cristiano era muchísimo más grande y era más visible y era más susceptible a cualquier señalamiento y a cualquier crítica. Entonces las comunidades que se están ya consolidando y se están organizando bajo una misma línea y se va consolidando pues esa ortodoxia, pues tenían que unirse, ¿cierto?, a ciertos parámetros y los que se salieran de allí pues no eran bien vistos.
Cuando analicemos la carta, las cartas de Tito, Timoteo, que hacen parte de esta fase de protección, nos daremos cuenta de estos detallitos. Incluso originalmente, el episcopo, o sea, el obispo, era de menor rango que el presbítero, porque el presbítero era el líder de la comunidad. Y episcopo quiere decir el que observa sobre, ¿no? Entonces era ayudando a custodiar alrededor. Pero con el pasar de los años, el episcopo o el obispo asumió el rol superior sobre el presbítero, y lastimosamente se comprendió que incluso en esa misma jerarquía clerical había diferencia de grados de santidad. Entonces el más santo de los santos era el Papa, ¿no? De ahí abajito los obispos. Los presbíteros alcanzaban una gran parte de santidad, pero no como la del Papa. Y de ahí para abajo, el resto del pueblo. Entonces, por eso, lastimosamente, se generaban concepciones en las cuales los que estaban en el mundo, los que generaban una serie de trabajos laicales, pues no estaban tan cerca de la gracia o de la santidad como si lo podría ser una persona con un ministerio especial. Y pues como les digo, este tipo de interpretaciones terminó por decir que solo en esa persona líder estaba toda la santidad, toda la gracia, y solo a través de sus manos y solo a través de su boca se podía generar cualquier cosa en la comunidad. Se perdió quizás esa participación del pueblo, ¿no? De la comunidad. Pero hubo también muchas cosas interesantes que surgieron pues para la organización de la iglesia, pero eso lo vamos a ver con un mayor detenimiento cuando lleguemos a analizar las cartas de esta fase, que son primera y segunda de Timoteo y Tito, que son llamadas las cartas pastorales o tritopaulinas. Entonces quiero tomar textualmente un comentario de Carlos Gil Arbiol, que es un gran investigador de toda la historia de la iglesia primitiva, y él en su artículo, El desarrollo de la tradición paulina, en el libro Así empezó el cristianismo, nos dice lo siguiente a la luz de esto que yo les estaba tratando de explicar de esta fase de institucionalización. Dice, los líderes tienden, de acuerdo con este proceso, a buscar estabilidad sobre una base cotidiana, no carismática, que les reporte una posición más segura. Para ello se crean mecanismos de reclutamiento. Entonces, para que un líder mantenga las cosas organizadas, es mejor que nadie se invente nada raro y nos mantengamos todos por la misma línea, ¿cierto? Entonces, hay que bajarle la innovación y hay que mantenernos por la rutina, por lo que ya sabemos que hay que hacer. Y de esa manera se asegura que la autoridad. Para ello se crean mecanismos de reclutamiento. Entonces, una lista de requisitos para que alguien pueda ser presbítero, para que alguien pueda ser episcopo, para que alguien pueda ser diácono o diaconisa, etcétera. Y esas cosas separan, o esos requisitos, separan a los líderes del resto y les confieren un estatus incuestionable. Era lo que yo les estaba tratando de decir con la figura de autoridad. Entonces se atribuye a esa figura de autoridad que es el único santo, que es el único que puede y de cuya boca y de cuyas manos solo procede la gracia. De otras manos no puede proceder. Entonces se les confieren a esos líderes un estatus incuestionable. De este modo, el carisma se disocia del líder inicial y se rutiniza. Se convierte en una realidad transferible mediante el ritual. Entonces aquí para estos tiempos, ¿cierto? De estabilización, el pensamiento fundacional o el pensamiento inicial de Pablo no se ve tanto, porque Pablo era de una mentalidad muchísimo más abierta de ver una iglesia más plural y más participativa, en el que todos los miembros tuvieran una responsabilidad y una participación activa en la construcción pues, de la comunidad y en el anuncio. Para este punto, de finales del siglo I, esto no es tan así. Y digamos que se va generando una especie de marginación de ciertos sectores de la comunidad para que participen en ciertos procesos. Y todo queda como relegado o confiado a líderes que terminan siendo como apartados del pueblo, porque esos líderes sí son santos o esos líderes están más cerca de Dios y el resto está lejos. Cuando sabemos que pues el mensaje central del evangelio es que todos hemos sido redimidos por la misma muerte, ¿cierto? La muerte de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo nos salvó y nos dignificó por igual a todos, independientemente del rol que desempeñemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas y mirarlas con una mirada crítica y muy amorosa nos permiten
ver las riquezas de nuestra iglesia y aquellas cosas en las que le podemos ayudar a que se amplíe y se extienda más desde la originalidad del Evangelio. Entonces, aquí resumimos, ¿cierto? Que las cartas originales de Pablo son estas 7: Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. La carta de Filemón es muy cortita, tan cortita que no tiene división de capítulos y versículos, ustedes lo pueden ver. Entonces, estas 7 cartas, cartas originales de Pablo. Las deuteropaulinas, Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses, y cartas tritopaulinas, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Entonces, todo esto es lo que nosotros a nivel de la Sagrada Escritura conocemos como el Corpus Paulino, y cuando uno va a la universidad lo estudia así, Corpus Paulino, y ve, digamos, todo esto. Otros, como en mi caso, vemos primero cartas paulinas, primero vemos todas estas y después hacemos un curso distinto para ver todas estas. Algunos lo llaman Paulinos 1 y Paulinos 2. En fin, cada instituto pues muestra cómo lo quiere enseñar. Entonces, fíjense, queridos hermanos, todo lo que va a implicar este estudio del Corpus Paulino. Reconocer personas, reconocer acontecimientos, verificar tradiciones, ¿cierto? Y concretamente tradiciones escritas, y ver de todo esto, qué vivimos hoy actualmente, qué cosas llegaron a nuestra actualidad a nivel de organización, a nivel de pensamiento teológico, y qué cosas quizás quedaron atrás y que vale la pena retomar. Ciertamente la teología propiamente dicha surge o comienza a surgir con la apologética, como hacia el siglo II, siglo III por allá, pero nosotros pudiéramos decir que los evangelistas y todos los escritores del Nuevo Testamento fueron realmente los primeros teólogos de la iglesia, que se atrevieron a escribir sobre el cómo vivir esa relación o cómo se revela Dios en la vida del ser humano, en la historia, a través pues de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros no podemos hablar del Corpus Paulino sin hablar de los judeocristianos de la diáspora. Porque si hablamos del Corpus Paulino sin hablar de estas personas, de los judeocristianos que vivían en zonas distintas a Jerusalén, es como hablar de un carro o de solo la carcasa de un carro. El chasis eso es el chasis, ¿cierto? Bueno, yo no sé mucho de carros. Es decir, hablar de la cubierta exterior de un carro. Entonces nosotros no podemos hablar de Corpus Paulino y de San Pablo solamente desde el exterior y meternos únicamente en las cartas sin contemplar el contexto de los creyentes, de los judeocristianos que vivieron en lugares distintos a Israel y de los cristianos que llegaron a la comunidad provenientes de otras confesiones de fe. Entonces, si nosotros no entendemos estas mentalidades de los judíos de la diáspora y de los gentiles, pues no vamos a poder comprender a Pablo. Y este va a ser el tema con el que vamos a iniciar nuestra próxima clase, donde vamos a ver qué nutre, cuál es el sustrato del cual bebe Pablo, y vamos a mirar un poquito gráficos de nuestro querido protagonista de este módulo. Entonces nos quedan unos minuticos. Quisiera escucharlos, conocer sus impresiones, cómo se sintieron en esta primera clase de regreso a clases. Así en 5 minuticos que nos quedan. Sorprendidos, interesados, provocados, en fin. Bueno, todas estas cosas lo dejan a uno como, ¡ah! ¡Wow! ¿No? Quiero saber más. Bien, entonces, vamos entonces, hermanos, a dejar aquí nuestra sesión de hoy. Esta fase es introductoria, ¿cierto? Y ya en la otra clase pues vamos a comenzar con nuestro estudio de Pablo, como la figura de Pablo, la persona de Pablo, y después ya vamos a iniciar entonces con todo este estudio como tal de las cartas. Ana María dice, sorprendidas. Victoria, con mucha expectativa, muy satisfecha. Yo estoy feliz aprendiendo contigo. Gracias, Juliana. Excelente. Bueno, muy bien. Yo sé que hay veces que
que cuando nosotros nos aventuramos a escuchar cosas nuevas, ¿cierto? Lo que tú dices, Ana María, hay cosas que ni sabía, que no sabemos, a veces como que nos resulta chocante, ¿no? Y decimos, uy, pero a mí me habían enseñado otra cosa. Por ejemplo, alguien podría decir, a mí me habían enseñado que la carta a los hebreos era de Pablo, y resulta que no, que aquí ni la nombramos, ¿no? Entonces, digamos que descubrir ciertas cosas distintas a los que quizás hemos aprendido nos puede generar cierto choque en primera instancia, pero yo los invito a que aprovechemos esa sensación que nos deja el, ¡ah! Yo no sabía esto, ¿cómo así que esto no es así? Para que eso nos dé impulso y emoción para volver a estudiar los textos y redescubrir la riqueza que hay allí. Entonces, esto nos va a permitir amar muchísimo más nuestra iglesia, amar los servicios que hay en la iglesia, amar el rol que hace el sacerdote, amar el rol del papa, amar el rol de la vida religiosa, amar el rol de los laicos. Cuando aprendemos bien la palabra y conocemos la historia de nuestra iglesia, desde el mismo testimonio que ella nos trae, aprendemos a valorar y a amar muchísimo más todo esto. Entonces, los invito a que sigan motivados y pues Dios mediante nos veremos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Ya saben que quienes quieran pueden ingresar por el Zoom o por Facebook. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que pueden escribir al correo info.minutosdeamor@gmail.com. Y ustedes pueden decir, Juliana, tal cosita no me quedó clara, ¿podrías ampliarla en la próxima clase? O tal cosa no la entendí, o yo había entendido que tal cosa era de esta manera. Entonces, cualquier cosita, cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber y con muchísimo gusto, desde que estén mis posibilidades, les responderé y si no, buscamos quién nos puede ayudar. Bueno, Antonio, creo que vas a decir algo. Juliana, muchas gracias, muy amable. Todo Con, ok, vale, Antonio, con todo cariño, a gracias a todos Dios. no, con muchísimo gusto. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves y aprovechen e inviten a otros más que quieran unirse a nosotros en esta escuela bíblica. Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga. Gracias.